26 días y usamos además como aplicación foliar y cosas como lo que decía ahorita el profe, de que bueno, nos dimos cuenta que teníamos unos suelos altos de nitrógeno, entonces les estamos haciendo un tratamiento con NitroSlow. Yo pregunto, si nosotros venimos pues como con este proceso, cada cuánto yo debo como hacerle ese respiro, porque pues aquí estamos hablando pues de la aplicación orgánica que igual la usamos con el fertirriego y en pues como que en algunos lugares donde vemos que la paradera está quedada, aplicamos bobinaza o la misma gallinaza que tenemos de aquí en la finca. Pero pues sí, pues aquí con mi compañera, pues como que vemos uno allí cómo se regula cuando está, como que nosotros estamos sintiendo que nosotros usamos mucho producto químico y los pastos se ven hermosos, pero ahí realmente, pues como que nos queda la duda. Bueno, De que, acuérdense de un tema y es que la pradera es el resultado que está ahí, es el resultado, el reflejo de la condición del suelo. Si el pasto está bien, pues nos puede indicar de que estamos haciendo las cosas bien, ¿sí? Eso es un reflejo, igual los animales. Eh, Normalmente se recomienda, la recomendación es que se haga un análisis de suelo al año, ¿sí? ¿Por qué un análisis de suelo al año? Para saber cómo se comportó el suelo, o sea, cuáles fueron las pérdidas, las ganancias con la fertilización, ¿sí? Y hacer las correcciones adecuadas. Antes la gente no hacía eso, o sea, antes no había una cultura y de hecho la caña antes se producía a punta de urea, no más. Hoy en día, antes usted fertilizaba 5 o 6 bultos de urea y listo, uno cultivo de caña. Hoy en día se hablan de menores, se habla de potasio, se habla de fósforo, se habla de nitrógeno, porque se ha visto que hay una necesidad del suelo de devolverle lo que le extraemos con cada cosecha, ¿sí? Aquí las cosechas en ganadería pues son mensuales, mensualmente pastoreamos más o menos, ¿sí? Dependiendo del número de pastoreos que yo haga, eh, pues en teoría estoy haciendo extracción allí y yo debo programarme para eso. Entre más rotaciones haga, ahorita que estábamos hablando de lo de Jason, entre más rotaciones haga o menos tiempo deje descansar los animales, por lo general mi capacidad de carga aumenta. Cuando yo tengo la capacidad de carga alta, eso es lo que me hace, me obliga a pastorear antes porque necesito utilizar el potrero, ¿sí? Entonces, y en la medida en que yo tenga, pues, buena producción de forraje y demás, y disminuya los días de ocupación, pues eso me va a hacer aumentar la capacidad de carga, o sea, es algo en teoría positivo, ¿sí? Pero entonces, a la respuesta tuya, sí, normalmente se recomienda por lo menos que se haga un análisis de suelo una vez al año y vuelvo y te digo, o sea, la pastura es el reflejo del suelo, si el suelo está sano, si le estamos aplicando lo que es, pues nuestra pastura va a estar bien, ¿cierto? Entonces, preocúpese cuando usted vea que hay una disminución en la producción de forraje y eso lo vamos a ver en suelos, pastos y forrajes porque la mejor forma de hacerlo es un aforo es usted cortar lo que creció en 1 metro o en medio metro cuadrado y calcular cuánta producción de forraje tiene por metro. Entonces ahí estamos viendo la cantidad. Y lo otro se llama un análisis foliar hidromatológico que básicamente va orientado a saber qué minerales tiene su pasto y qué nutrientes, proteína, energía, grasa, fibra, cenizas tiene su pasto para saber si le falta, si le quito, si le pongo, dónde ajusto para que me aumente proteína, dónde ajusto para que me aumente energía, le doy más días de descanso a la pradera. Eso ya es un tema más de pasto y forrajes. Simplemente quería comentar pues que para un manejo sostenible lo principal es hacer una rotación. La rotación entre mejor la manejo uno consienta más comida va a tener. Claro, Claro. claro, Pero, pues ahorita, la clave es división de praderas. claro. División de praderas. Vuelvo y les digo, entre más tiempo de descanso le demos a la pradera, o sea, obviamente óptimo. El tiempo de cosecha de la pradera, hay varias formas de calcular el tiempo óptimo de cosecha, pero se dice que cuando comienza o el pasto está en prefloración, es decir, comienza a echar semilla, la estrella comienza a echar la estrella, la braquiaria usted la ve que tiene ganas de semillarse, lo mismo la guinea tiene ganas de semillarse, ahí es el momento de pastorearlo porque la planta emite o genera un gasto energético y de nutrientes, lo expresa en sus hojas y en su flor para poder, o sea, cuando está ahí es porque está óptimo para cosechar, hay más cantidad de nutrientes, en teoría, esa es la teoría. Eso, lo que pasa es que cuando usted se basa en el concepto de prefloración, también hay algo que hay que tener en cuenta y es el estrés hídrico. Cuando Estrella, por ejemplo, a los estrénicos, 12 días o 15 días puede semillar, porque el suelo está seco de estrés hídrico. Entonces,
ya se defiende produciendo semillas. Claro, Entonces, mire que hay, para eso subsistir. es más de, no tiene tanto de largo como ancho, lo que decía Jason ahora. Pero es por Cada estrés finca es su hídrico. mundo. Pero sí, cada finca un mundo, pero si te pasas ahí, pues ya la estrella probablemente no vaya a tener las mismas condiciones que cuando hizo prefloración, porque definitivamente ahí, lo que pasa es que ahí ya es un estrés hídrico, allí hay unas condiciones, pues digamos así, Pero particulares. entonces siempre hay que estarla alimentando, digamos, Claro, así es- que era la pregunta que ella quería, o sea, hace, Ah, claro, o sea, la dejo, ¿cuándo dejo de meterle tanto químico? no, vuelvo y le digo, el forraje es el reflejo del suelo, si está bien, estamos haciendo las cosas bien. No, claro, pero cuando yo dice que urea tras urea tras urea, debe existir un momento en el tiempo donde tiene que aplicar los mayores. Por eso, Nitrógeno, potasio. por eso la recomendación, al año un análisis de suelo y veamos qué pasó un año versus otro. Sí, obviamente, y lo puede hacer antes. Son 2 años, ¿no? Como el tiempo de la ideal serían 2 años en ganadería. Si usted lo hace cada año es mejor. Y más si está metiendo un nivel de fertilización alta, porque y solo con nitrógeno necesitamos ver qué pasó con lo demás, cómo se está comportando. Ahorita otra cosa que hace bueno ella, microorganismos, ¿sí? Que le ayudan a hacer absorbibles otro tipo de nutrientes que hay en el suelo y pues le da mayor dinamismo al suelo. Entonces que la materia orgánica, porque es que hay una forma de hacer potrero y en eso se baja la regeneración natural o la ganadería regenerativa. Hombre, si usted coge y aprieta unos animales aquí a defecar y orinar, pues definitivamente está concentrando bosta, está concentrando materia orgánica en un sitio. ¿Qué está generando? Fertilizándolo. Hay un reciclaje de nutrientes, o sea, todo no se pierde, todo no se va. Ahí está haciendo un aporte de nutrientes también al suelo. Y si hay microorganismos, pues se degradan y se aportan, ¿sí? No solamente mediante eso, sino dejando regeneración, ahí se busca que haya leguminosas en suelo, ¿sí? Rastreras, arbustivas, arbóreas, que fijan nitrógeno. Entonces también buscamos que haya un aporte de nitrógeno por parte de las plantas. Eso es un manejo holístico también interesante. Ah, sí, eso es lo interesante, aplicar sembrar leguminosas. Claro. Claro, el kutsui, hay muchas, la hormiguera, hay muchas en potrero, muchas leguminosas que aportan un aporte de nitrógeno que nos equilibran un poquito las otras y nos hacen un reciclaje de nutrientes. Entonces, cuando vemos el tema de praderas, hay que tener en cuenta que ya se nos he dicho mucho la topografía y el uso de terrenos y también pues la disponibilidad. Entonces, obviamente, pues unos terrenos empinados pues no nos favorecen, va a generar lixiviación de nutrientes. La disponibilidad de agua, entonces terrenos encharcables también va a favorecer la lixiviación de nutrientes, se inundan, esas aguas se van y se llevan nutrientes. Y pues allí no hay la misma productividad, ¿no? Entonces simplemente como hacer esa anotación allí. Entonces vamos a hablar entonces de ganadería orgánica y ahí tengo un cuadrito de ganadería orgánica sostenible. Hoy en día FEDEGAN tiene un programa nacional de ganadería sostenible y ha promovido mucho la ganadería sostenible en región. Hay muchas discusiones, pero en general la ganadería sostenible es la que busca que haya una captura de carbono, ¿cierto? Que vayamos hacia en temas ambientales hacia la carbono neutralidad. Yo comparto más el tema de que la ganadería sostenible pues debe tener los 3 o 4 enfoques, que son el enfoque económico, o sea, que sea rentable, sostenible económicamente, que sea sostenible ambientalmente, porque ya vimos que hay un efecto negativo sobre el ambiente y si no lo cuidamos, pues el ambiente se va a deteriorar. Entonces hay que cuidar el ambiente, ¿cierto? Las aguas, hay que cuidar el suelo, ¿sí? Esos dos factores que ya hablamos de ellos, lo importante que son la productividad. Más adelante vamos a tener más temas de praderas, de suelos, ¿sí? Y el otro tema que hay que tener el tema social. Y la ganadería sostenible debe generar las condiciones buenas para los empleados, debe generar buenas condiciones. ¿Cómo? Pues, uno, siendo más rentable. Dos, utilizando menos productos químicos y demás que favorezcan la salud del consumidor. Si yo, por ejemplo, le aplico ivermectina a mis animales y usted se come un queso porque es de crudero y no hace un control de ivermectina o de antibióticos, ¿a quién estoy afectando? O un niño que se come un helado de una leche que quién sabe de dónde venga, ¿sí? O que se come la carne pensando que es sana. O sea, de nosotros depende la salud de muchos otros más, ¿cierto? Y que la carnería se satanice o no. Entonces dicen, no, es que comió carne bovina y le hicieron predoping y le salió valdenona al ciclista, ¿cierto? ¿Fue tenista o ciclista? Ah, bueno, sí era tenista. No, y un ciclista también el otro día salió con valdenona. Un ciclista salió con valdenona. Nosotros no nos quedamos el uso, dele el tiempo de retiro, úsela, pero dele el tiempo de retiro, si le ayuda, si me hago entender. O sea, ¿de quién depende eso? La ética profesional de cada. Claro, pero depende de mí, o sea,
yo como humano soy el que tomo el factor de aplicar, de cuándo hacerlo y cómo Que si es un aprovecharlo. tenista de alto nivel come y no pura carne de Angus Y eso que come buena carne, ¿sí? uno que come por ahí cualquier cosa, sí. Carne de caballo. Come a sacar mi caballo. Entonces, ¿cuáles son unos conceptos importantes en la ganadería sostenible? Es uno, la diversificación, o sea, diferentes especies de plantas, que haya más diversificación o biodiversidad, más vida, ¿sí? Eso es un factor importante en la ganadería sostenible o orgánica, ¿sí? Pues cuando hablamos de ganadería sostenible, vuelvo y le digo, yo quisiera que hubieran los tres enfoques, el ambiental, el económico, el social, ¿sí? Y ya lo mencioné, el económico, pues que sea rentable. Si la ganadería no es rentable, ¿qué nos toca hacer? No es rentable, un modelo es rentable, porque es que aumenta la carga. Claro. Entonces hay que buscar eso, que haya una rentabilidad, obviamente, teniendo un equilibrio. Ahora le digo, cualquier impacto que tengamos va a generar un efecto, o sea, cualquier acción que tomemos va a generar un efecto, pero entonces que los efectos sean menos negativos, ¿sí? Ya le quitó el tip, el tip. Listo. ¿Qué más debe haber? Pues una integración de la producción animal y vegetal, reciclaje de nutrientes. Ese tema de reciclaje de nutrientes va mucho al árbol. El árbol, por ejemplo, lo que hace, y el reciclaje de las bostas, ¿no? El árbol lo que hace es que extrae nutrientes de una profundidad mayor, la lleva a sus hojas caen y eso se vuelve materia orgánica. ¿Quién lo degrada? Los microorganismos y nos aporta. Entonces el suelo ayuda a construir suelo, ayuda a recuperar suelos, ¿sí? Importante allí. Y diferenciación, y ahorita lo vamos a ver que hay unos sellos que son el sello de ganadería orgánica, el sello de que ya Lucerna tiene el sello de ganadería orgánica, leche orgánica, que no es fácil lograr, ¿cierto? Hay un proceso para lograr que sea orgánica, es que hay que primero eliminar químicos, ¿sí? Eliminar, hay una cosa que llaman los transgénicos. ¿Saben qué son transgénicos? Sí, Que no sea Jacinto. Me da risa porque Jacinto sí sabe. No, los demás, ¿quién sabe qué es transgénico? No, explíquenos. Bueno, los transgénicos están hoy muy de moda, ¿cierto? No sé si ustedes hayan visto, por ejemplo, el maíz resistente a glifosato. ¿Sí lo han escuchado? Eso es un ejemplo de un transgénico. Genéticamente se modifica el maíz para que tolere al glifosato. Normalmente una mata de glifosato, una mata de maíz, usted le echa glifosato y ¿qué le pasa? La quema. Sí, normalmente se quema. Normalmente se quema, ¿cierto? Genéticamente la vuelvo resistente al glifosato. Entonces yo puedo fumigar con glifosato, solo mata a los arbences, o sea, las malezas que llamamos. No mata al maíz. Pero ese glifosato igual lo absorbe la planta. Igual tiene una modificación genética. Entonces en los orgánicos se prohíbe el suministro de transgénicos, maíces transgénicos, soya transgénica, todo lo que haya transgénico a los animales, o sea, a los bovinos, para poder, o sea, no se pueden alimentar con eso, ¿de acuerdo? Aquí en París hay un jardín y todos los jardines metieron una molécula del cucuyo, Chicuyo. que alumbra de noche. Ah, ya. Cucuyo dice, ¿no? Sí. Y de noche era alumbra. Sí, yo pensé que le pasó. Cucuyo el paso. Cucuyo el paso. Sí, pues como está hablando de jardines. Exacto. Cuando es de noche, el alumbra así, como si tuviera energía. Genéticamente modificado, increíble, ¿no? Entonces, eso ya es un paso de la genética y de genómica y de la evolución genética, que el hombre ha querido modificar el ADN de las cosas buscando el máximo provecho, ¿sí? Entonces se dicen pues que a futuro es un tema de genómica, eso es muy discutido. Acá te voy dando mangos y dando papaya y de todo. Eso es un injerto, ¿sí? Y me subí por ejemplo ahí, ojos de limón. Son injertos. Un palo da tres cosas, limón, Sí, naranja y le injertan las tres plantas. Eso es cierto. Tengo una pregunta. Entonces nosotros compramos un silo y no sabemos cómo viene, qué maíz es o qué, no importa, ¿no? Okay. Vea, siéndole sincero, comercialmente no importa de dónde viene, o sea, usted cuando va a comprar algo en la calle usted no sabe nada, o sea, usted no sabe, eso se llama la trazabilidad del producto, o sea, en la calle no sabemos la trazabilidad de muchas cosas, ni de la pollinaza ni del silo, ¿sí? Comercialmente, para usted venderle la leche, alquería, colanta, el crudero, eso no le van a preguntar, ¿sí? ¿Sí? La gente que hace generalmente busca productos transgénicos porque son más fáciles de manejar.
Entonces, con glifosato, que es lo más barato, controla. Pero ya todos hemos escuchado también que el glifosato tiene unos efectos nocivos, pues han dicho que es cancerígeno, que... Y al suelo, claro. bueno, al suelo también degrada, pues afecta a los microorganismos del suelo, la vida del suelo, pero pues hay muchos efectos colaterales que supuestamente, o supuestamente no, teóricamente ya se han debatido y que el glifosato tiene algunos efectos, entonces eso es como más conciencia de nosotros. Yo no le puedo decir a usted, utilice transgénicos, porque si no consigue que no sea transgénicos, lo tiene que producir usted, pero si, o sea, a lo que hoy es que hoy en día el uso de transgénicos está muy normalizado. Hay gente que es consciente y prefiere comer algo orgánico porque le garantizan que es libre de químicos, de transgénicos, de un poco de cosas que no tienen a ciencia cierta. O sea, por ejemplo, cuando yo le hablo del maíz con transgénico, nadie dice que, o sea, la mayoría de las aves y de los cerdos en el mundo son alimentados con maíz transgénico. ¿Sí me hago entender? O sea, que nosotros comemos ese tipo de carne. Y ese es el maíz que predomina a nivel mundial. Transgénico. Es transgénico. Y la soya es transgénica a nivel mundial. ¿Sí? Entonces decirle a usted como un pequeño productor, no, alimente sus animales sin transgénico, eso es, ¿cómo lo va a poner a usted a que consiga algo que no sea transgénico si eso es lo que se consigue? ¿Sí me hago entender? Lo que me consume. Lo que se consume a nivel mundial. Entonces es muy duro entrar en ese juego. Ya las personas que quieren garantizar su producción orgánica lo hacen porque ellos están enfocados en otro tipo de mercado. Eso es de acuerdo a las necesidades. La necesidad en este momento del mundo es que hay hambre y hay que suplir la necesidad. Entonces el maíz que usted produzca transgénico o no sea transgénico, lo van a comprar. ¿Sí me hago entender? Sí. Ahorita por comercio. Lo moralmente correcto y lo correcto sería no llegar a esos puntos, ¿sí me entiende? Porque se corre el riesgo de que esas modificaciones genéticas generen efectos en el consumidor, ¿sí me entiende? Eso es lo que se presume, ¿sí? De que esas modificaciones genéticas puedan generar algún efecto nocivo en nosotros, en nuestra salud, en fin. Entonces, la gente que ha analizado eso ha dicho, no, yo no quiero por conciencia, pero son muy pocos los que son conscientes de eso. ¿Me hago entender? Sí. Entonces, ahí está como a elección del consumidor y obviamente eso también depende del bolsillo. Si usted tiene con qué comprar orgánico, compre orgánico, pero ¿cuánto vale un litro de leche orgánica? Está como en 7.000, 8.000 pesos el litro, barata, pues. Pero no todo lo que tenga sello orgánico es orgánico. Que también es... Bueno, no todo lo que... Eso es una discusión. Normalmente lo que tiene sello es porque tiene una certificación. El que lo haga y no tenga la certificación es fraude. Eso es, o sea, eso es, ¿cómo se dice? Eso es mentira, es como yo decirle, pues pucha, le va a vender, cuando están vendiendo leche y que están vendiendo, eso es cosa del consumidor, ¿cómo se llama? Eso es publicidad engañosa, es como decir que yo vender leche y vendo lactosueros, por ejemplo. Yo lo digo porque yo fui levantado en una empresa, digamos, lo que producía supuestamente café orgánico. Y ahí es donde uno descubre que no todo lo que tenga sello orgánico es orgánico. ¿Por qué, por ejemplo? Porque, por ejemplo, eso era un sello que llama Rainforest. Rainforest. Yo conozco el sello Rainforest. El sello avisaba, vamos entre 2 meses. Toda la producción era a base de químicos. Y a partir de estos próximos 2 meses empezamos a echar bocache, a echar miles de cosas. Claro, llegaban los de Rainforest, el aroma al bocache, el abono ahí al compost. Y la finca producía café orgánico. De exportación. Bueno, usted, ahí hay un análisis y es que eso va mucho en uno. No, por eso le digo, claro, eso va como alguien decía ahorita. La ética. La ética, pero no todo lo que trae el sello orgánico es orgánico. Bueno, yo ahí lo comprobé. Yo le voy a ser sincero con eso. Eso también es consumido, pero eso está mal hecho. ¿Sí me entienden? No, claro. ¿Por qué? Porque eso no es el deber de las cosas. Por eso hay alguien que certifica. Y pues si usted mete, obviamente, ¿qué gana uno con un sello orgánico con la diferenciación orgánica? ¿Qué creen que gana uno? Valor agregado, o sea, que su producto se venda más caro porque tiene un manejo diferencial y usted produce bajo unas condiciones especiales, ¿sí me entiende? Entonces, comercialmente tiene un valor agregado el producto, pero por eso es certificado y por eso todo el mundo no accede a eso, porque eso es complicado, ¿sí me entiende? Tiene que cumplir con unos requisitos, pero ya hacer eso ya me parece a mí... O sea, eso es muy mal hecho. Justamente uno tiene que ser honesto, eso se usa mucho y se usa en la mayoría de cosas. Con el futuro de la empresa.
Pues eso la verdad me parece, yo creo que pues donde se den cuenta de eso, no vamos a hablar pues aquí de nombres propios, pero donde se den cuenta de eso es para que, claro, y caiga el peso de la ley y crea y entran en una demanda y un pleito jurídico, porque pues no sé quién sea la autoridad ahí, pero está mal, ¿sí me entiendes? Y es más, la multa no solamente viene de Colombia, puede venir un requerimiento internacional, claro, más complicado. Claro. Lo triste de la historia es que uno debería certificarse para aplicar un fertilizante, un químico, ¿sí? Pero para producir orgánicamente uno, ¿por qué tendría que certificarse? Una cosa rara, ¿no? La leche orgánica vale más porque no le apliqué nada, pero si uno no aplica nada al suelo, ¿por qué tiene que certificarse? Claro. Está siendo ético con el suelo, ¿no? Sí, en teoría, o sea, no deberían de procesos de certificación, en teoría la palabra debería pesar más que cualquier cosa, nosotros deberíamos ser, pero la verdad es que no, pero uno debería pedir permiso, y lo que quiero entender es que uno debería pedir permiso para aplicar urias, herbicidas, fungicidas, etcétera, insecticidas. Lo que pasa es que para producir, ¿no? Y no tener que pedir una certificación para producir orgánicamente algo que no le aplicar, sino... Bueno, venga, yo hago el comentario ahí. La certificación simplemente valida que en teoría, se hacen los procesos. Por eso siempre digo en teoría. Se hacen los procesos como es debido. La certificación valida eso, ¿sí? Lo mismo que una certificación orgánica, una certificación... Sí, es 100% natural, digámoslo así. Ajá. Pero así hay certificaciones de mucho tipo. Hay entidades encargadas de certificar. Si le dan el sello a usted y usted con el sello ya va donde quiera. Imagínense nomás lo que ustedes decían del tenista o el ciclista que salió positivo. Yo me supongo que esa persona no va a comer carne a la galería, va a comer carne de animales que tienen un proceso impresionante, que tiene miles de sellos y le salió como el de nuevo. El Éxito sacó un sello también, por ejemplo, que se llama Ganso, Ganadería Sostenible, ¿sí? Buscando, porque no sé si ustedes vieron que el Éxito le compraba carne al señor que tenía ganado en la reserva forestal en el Guaviare, por allá, que, ¿cómo se llamaba? Doctor, usted me dijo el nombre del principio, se me olvidó. ¿La Macarena? Sí, por la Macarena tenía la reserva forestal y había unos animales allá, se dieron cuenta, son de X ganadero. ¿A quién le vende la carne? Al Éxito. Y entonces el Éxito quedó mal parado. El Éxito dijo, yo voy a sacar un certificado y nos vamos a meter en este cuento de ganadería sostenible porque nosotros no vamos a vender carne así. ¿Sí me entienden? Es a razón de eso. Lo que pasa es que, bueno, le digo, el certificado es un valor agregado que se obtiene por cumplir unos... Pero eso va mucho en la ética. Y lo que dice Jacinto es cierto, o sea, uno no debería pagar por certificarse, pero lamentablemente uno para que le crean le toca echarse ese cuento. ¿Y por qué? Porque es que después de la Revolución Verde, vuelvo y les digo, ¿qué fue la Revolución Verde? Puta, después de la Segunda Guerra Mundial, el planeta quedó sin comida, ¿cierto? Se quedó, porque todo, ¿a qué se dedicaron toda la industria? A producir armas para la guerra, ¿cierto? O sea, todo estaba orientado hacia la cadena armamentista, insumos para la guerra, ¿sí? Pero cuando fueron a esos países se habían quedado sin la comida para ellos. Entonces comenzó la Revolución Verde. ¿Cómo producimos más? Comenzaron los transgénicos, el fósforo que se utilizaba, en fósforo que es combustible, ustedes cogen un fósforo y se prende, que se utilizaba para las municiones y demás, pues se comenzó a utilizar en fertilizantes, en insecticidas, en herbicidas, lo mismo, diferentes compuestos que se utilizan allí pasaron de esa industria, se comenzaron a usar, las producciones que hay allí se comenzaron a usar en la agricultura, buscando que hubiera una producción masiva y que no hubiera hambre, ¿cierto? Entonces comenzó a diversificarse eso, aumentó la productividad, pero ¿a qué costo? ¿Sí? Pero bueno, eso es algo de lo que estamos mencionando aquí, hablando pues del tema ambiental. Aquí tengo una tableta que me parece muy importante y es ¿cuáles son los servicios ambientales que yo puedo vender o a los que puedo ofrecer cuando me vuelvo orgánico o tengo ganadería sostenible? ¿Qué beneficios tiene eso? Entonces, por ejemplo, hay uno que se llama mitigación de gases con efecto invernadero. Ya hablamos que son los gases con efecto invernadero. Entonces, ¿quién puede pagarme por eso? Las empresas petroleras, las mineras, las eléctricas que producen muchos gases de efecto invernadero, tienen que invertir un recurso para que se cuide el medio ambiente, se proteja, se siembren más árboles, para que haga más agua para las hidroeléctricas, para que se capture el CO2 que están liberando. Entonces ellos tienen que hacer una reinversión. Entonces el hecho de capturar y mitigar gases de efecto invernadero a través de árboles y demás, ¿para qué me sirve? Para eso. A nivel mundial, países industrializados y empresas, hay unas cosas que llaman los bonos de carbono, ¿sí lo han escuchado? Entonces ellos pueden ser interesados en que nosotros hagamos la mitigación de los gases porque pues pueden ser futuros clientes, llamémoslo así.
La conservación de la biodiversidad, ¿eso para qué sirve? Pues hay laboratorios, consumidores que buscan, uno, pues el avistamiento de aves, paisajes. Dos, laboratorios. ¿Por qué aparecen laboratorios y consumidores individuales allí? Pues porque en la biodiversidad puede haber algunas plantas con funciones medicinales, ¿cierto? En la Amazonía hay plantas con funciones medicinales y demás. Entonces, mercado mundial, interesados, donantes interesados en proteger especies y ecosistemas, empresas de bioprotección, farmacéuticas y consumidores que pueden estar interesados en que usted proteja, digámoslo así, la biodiversidad en su predio. La protección del recurso hídrico, ¿para quién es importante? Pues para nosotros, porque necesitamos agua. Para las hidroeléctricas, porque necesitan agua para producir energía. La belleza paisajística, ¿para quién es importante? Para todos los extranjeros que les guste ver animales, que les guste ver los animales salvajes sueltos, que les guste ver hacer avistamiento de aves, ornitología, ¿sí? ¿Sí han visto que hay gente motivada en eso, busca eso solamente? Sí. Listo. Y la prevención de desastres, ¿para quién es importante? Pues para nosotros, ya dijimos que haciendo esto evitamos pues, que haya más desastres naturales, que haya más erosión, que haya derrumbes y demás. Bueno, aquí simplemente en esta siguiente diapositiva los sellos, que ya nos dijeron que básicamente no sirven para nada, pero bueno, les quiero comentar que hay, sí, porque básicamente lo que el carretazo que le estoy echando a los sellos no sirve. Lo que yo creo es que sí sirve, pero con conciencia. O sea, hay que hacer las cosas bien, porque pues eso bueno, eso es publicidad engañosa, que hagan eso, o sea, está mal hecho. Pero entonces hay un sello orgánico, este es el sello de USDA orgánico, donde USDA certifica que los huevos de gallina libres de jaula. Pero es que lo que pasa es que hay gallina en jaula y hay gallinas, claro, y hay gallinas en galpones, ¿sí? No, pero es que hay eso, lo que pasa es que a dónde quería llevarlo, vean, y es que los ganaderos, los campesinos en general perdieron el chip de la huerta casera. Sí, entonces, de acuerdo. Si orgánico, ¿por qué no vuelve la huerta casera? 1000 metros cuadrados de área para sembrar lo que usted quiera sembrar. Y yo estoy de acuerdo con eso. Hoy en día la seguridad alimentaria, hoy el campesino dejó de producir y va a preferir comprar al pueblo, a Tuluá, a Zarzal, a La Paila, prefiere comprar que producir en su finca, pudiendo destinar un espacio de la finca para producir. Barragán produce papa y la Chiva sube papa. Sube papa. ¿Dónde estamos? ¿Sí es? Una cosa rara. Porque produce papa amarilla y no produce cero papa parda. Pero por comercio también, porque la amarilla... Imagínese, usted teniendo allá 15 o 20 hectáreas, hablando de mayores... No, si usted no necesita todo eso para sembrar papa para usted. Media hectárea, o 1000 metros. bueno, menos, 1000. Eso le da 10, 15 bultos de papa para comerse el suyo, de su personal y de los vecinos. Y es más saludable la amarilla. Sí. Pero lo que dicen ellos, o sea, muchas veces tenemos la tierra, la cultivamos, tenemos donde aprovechar y no le hacemos un buen uso del recurso. O sea, ahora que hablamos, pues no sé, de las ivermectinas hay una que se llama moxidectina. Ajá, el moxidectin. Que se lo venden a uno que porque no afecta el cucarrón estercolero y bueno, miles de cosas. Me acordé, te digo, hay varias. Las lactonas macrocíclicas está ivermectina, doramectina, abamectina, sidectino, moxidectin, eprinomectina, bueno, no sé cuál más me escapa, hay varias. Ahí le mencioné más o menos 5. En teoría la menos fuerte se llama, que no tiene tiempo de retiro y todo, se llama eprinomectina, ¿sí? Que inyectable, hay un producto que se llama Long Range, ¿sí lo han escuchado? Que vale como 800.000 por el frasco de 250 centímetros. Nosotros usamos una eprinomectina que se llama Ganador. No conozco de esa, pero hay una eprinomectina también que es purón. Malísima. Es purón, ¿malísima qué? No, la eprinomectina esa no nos funcionó para nosotros tampoco y eso es costosísimo. Lo que pasa es que, claro, es costosísimo, hay purón, hay inyectarle, como le digo, el Long Range lo están utilizando, por costos yo creo que ya eso no se vende, porque un frasco de esta puede en 800, 900 de 250, pero cuando está en problema estamos con el nuche, eso vale como la panacea para el nuche, lo que pasa es que la dosis por animal salía como en 7.000 pesos, ¿sí? Y obviamente el tiempo de protección era de 6 meses, porque la que se utiliza purón, eprinomectina es al 1, el Long Range venía al 10, ¿sí? Que era el de Merial. Pues no sé qué habrá pasado con ese eprinomectina, pero bueno, ahí les comento con respecto a las lactonas. Listo, con respecto a los pastos, pues bueno, ¿cómo se logra una producción orgánica? Entonces,
Los pastos fertilizados únicamente con abonos naturales, la carne tiene un sabor y aroma pues, más pronunciado, menos agua, incluso la grasa tiene mejor sabor, ¿sí? Pues cuando hablamos de ganadería orgánica o una ganadería sostenible, pues en teoría es a base de pastos, ¿sí? Venga, les quería aclarar una cosa aquí. Está USDA, que es el sello orgánico, y está el sello ambiental colombiano, que es el sello que sacó, no lo sacó, ayudó en su elaboración Fedegan. Fedegan hoy en día promueve el sello ambiental colombiano, que va enfocado muy parecido a BPG con algunas otras cosas más, buscando que la gente se involucre con el tema ambiental para que podamos tener unos productores a nivel local, o sea, a nivel nacional, y podamos exportar con un sello ambiental, o sea, podamos comenzar a diferenciarnos en el mercado internacional. Entonces les comparto por eso la imagen del colibrí, ¿sí? Es el sello que, eso quién lo certifica, Icontec, eso no lo certifica Fedegan, eso lo certifica Icontec, sino que Fedegan ayuda en la elaboración de ese sello. Y pues también está Ganso, que ya les dije que es el del éxito, está orgánico, eso hay un poco de sellos. El Rainforest también. Bueno, todas las prácticas de manejo de los animales deben estar encaminadas en lograr una máxima resistencia a las enfermedades para prevenir los frutos, entonces buscar animales más resistentes a las enfermedades. Si es necesario realizar tratamientos, bueno, debe ser por técnicas naturales, homeópatas o medicina biológica. ¿Saben qué es? Eso en ganadería orgánica, ¿no? En ganadería sostenible no. Pero en la ganadería orgánica usted no puede hacer, pues, en teoría, tratamiento, a menos de que sea estrictamente necesario con un terapéutico normal, sino que tiene que utilizar biológicos o homeopáticos. En la ganadería regenerativa se estaban usando mucho eso. Sí, pues en ganadería regenerativa va muy hacia orgánicos, sin ser completamente orgánicos, pero va muy hacia allá. Eliminar los químicos, ¿sí? ¿Sí? Y seleccionar animales por biotipo. Ahorita vamos a hablar de la raza y las razas autóctonas y la genética dentro del sistema. Sino por resistencia. Por resistencia a plagas, a parásitos, a enfermedades, y se comienzan a buscar biotipos. Entonces, por ejemplo, los animales que tienen mejor desempeño son los que se retienen. Los animales que no tienen tan buen desempeño en el sistema de pastoreo van saliendo de ellos y se retienen los que son mejores y se van dejando las crías de los que se desempeñan mejor, ¿sí? Eso hablando de ese tema. Bueno, ahí ya habla pues del uso de medicamentos sintéticos, que es estrictamente lo necesario. Bueno, y bueno, diversificación aquí, pues que les traigo con esto, y esta imagen es de una serie que les invito a que se vean cuando puedan. Eso está en YouTube gratuita, una serie que se llama Kiss the Ground. ¿Sí la han escuchado? ¿La ha visto, Jacito? No. Hermano, pues no, le cuento pues que es la panacea. Es la panacea. Esa serie ha llevado año y medio, 2 años en redes, y básicamente muestra cómo un señor tiene ganado, tiene todo, y no solamente un señor, muchas personas vienen haciendo ganadería regenerativa, ganadería con diversificación, cultivos con diversificación, sin uso de químicos, y cómo el suelo les ha respondido y se ha vuelto más fértil, y zonas desérticas las han vuelto productivas, a punta de ganadería regenerativa, a punta de diversificación de cultivos, diversificando pues los cultivos. Y entonces, ¿a qué le apunta la diversificación de cultivos? Utilizar varias especies. En caña se utiliza, ahorita que estamos hablando de caña, en caña se utiliza frijol en las calles de la caña, y eso es pues, el frijol pues, es una leguminosa, fija nitrógeno, luego se reincorpora a la calle y eso es abono verde, claro. Pero entonces, la diversificación, la ganadería con forestales, la ganadería con abejas, la ganadería con otros sistemas productivos, el cultivo de maíz rotándolo. Aquí incluso lo que se promueve, lo que dicen ellos es que cuando yo aro la tierra, y lo invito para que vean, cuando yo aro la tierra, yo volatilizo y las pongo, no solo la radiación y demás, sino genera unos efectos negativos sobre la tierra y hace que el carbono se volatilice. Entonces ahí hacen una invitación a no hacer esos arados tan profundos, sino hacer arados más superficiales, sembrar sin necesidad de voltear la tierra, ¿sí? Sembrar, simplemente. Los invito para que se vean ese documental, se llama Kiss the Ground, besa la tierra. Vea, así como dice aquí, Kiss the Ground. No, ¿en dónde? En YouTube está gratuito. Ahorita les voy a colocar un videito de una persona que participa en esa película, pero pues él ya no es la película, sino lo que él viene haciendo en España, ¿sí? Bueno, aquí les voy a hablar del reciclaje pues, de desechos de animales y vegetales, que cómo lo logro, pues a través de un compost
un compost, un lombricompuesto puedo utilizar y obtener altas tasas de reciclaje de nutrientes, que es algo de lo que ya hemos mencionado. Y pues la fertilización orgánica, que es con materia orgánica, pues que prima, ¿cierto? Porque no solamente me hace aporte de un nutriente, sino de muchos otros nutrientes más. Algo clave, y por eso tengo este mapita y esos mapitas, hacer un ordenamiento predial, hacer una planificación predial. ¿Qué zonas de mi finca son aptas para la ganadería? ¿Qué zonas puedo dejar en conservación? ¿Cuánta área tiene mi finca? ¿Todos saben cuántas áreas tiene la finca de ustedes, o por lo menos los potreros? ¿Saben o no? Ustedes saben, Lore. ¿Ustedes cómo están ahí en cuentas? ¿De qué? ¿Tienen clara cuánta área tiene su finca? ¿En total? Sí, en total y disponible para pastoreo. ¿Tienen delimitadas las áreas? Pues en total, sí, delimitada no. ¿Cómo? ¿Iba a preguntar? Nosotros, en este caso, sí la tenemos así delimitada. Y, por ejemplo, tenemos 40 hectáreas, de las cuales, pues, para potreros y en uso, tenemos 27 hectáreas y 10 son bosque protegido, que tenemos como un convenio ahí con la CBC. Interesante. Pues a eso que voy es que, a lo que voy allí es que debemos tener zonas de protección. Toda el área no es productiva, entonces hay que delimitar las zonas productivas y las que no. ¿Y para qué nos sirve el mapa? Fundamentalmente para hacer perdón, rotación de praderas. Uy, se me fue la salida por donde no era. Diseño predial, digamos. Sí, eso se llama ordenamiento predial y hay que darle un orden a las cosas. Entonces, cuáles son los potreros que voy a utilizar en pastoreo, planear cómo los voy a usar, cuánto debo fertilizar, cómo los voy a rotar los potreros, hacer un diseño de potreros. Una herramienta básica en el manejo de praderas, la cerca eléctrica. ¿Sí? Sin cerca eléctrica no hay cómo hacer una rotación de potreros. Jason tiene cerca eléctrica, me Lo que imagino. pasa es que en la cerca eléctrica hemos encontrado que usted tiene que tener un personal diario para eso. Ajá. Una finca pequeña maneja muy bien. Lechería lo he trabajado y en esta finca, por ejemplo, que estoy ahorita, que son grandes, 980 plazas, es muy difícil porque si el impulsor no lleva la energía al voltaje que es, Sí, no funciona bien. no funciona. Entonces tiene que ser una persona ahí pendiente, limpiando la cerca. Si no la tiene, o sea, le voy a ser sincero, hacer una rotación de praderas bien hecha con cerco de púa es muy berraco, porque los animales a la final le rompen, el cerco de púa cae más fácil. El animal en la cerca eléctrica aprende a respetar la cerca, siempre le coge respeto, le coge miedo. Pero mira que nosotros tenemos algo pues, interesante, es que la cerca de Cuba se revienta acá y usted encuentra el daño acá. ¿Y usted Pueden encuentra decir qué? los vaqueros o los que hemos trabajado, Ajá. la cerca eléctrica no. Usted se le revienta acá y tiene que ir a la esquina donde arrancó por ella. Ah, claro. Ahora otra cosa, donde hay toros o hay ganado, por ejemplo, que entran vacas en cerro y por monta natural, que tenemos monta natural, el toro no respeta la cerca eléctrica. Y me pregunta, ¿usted tiene energía? Usted no. Me está pendejo, algo tú tendrías que educar. Y tu voto usted está con. Y si él no le mete el pecho, hay un animal ahí, lo empuja. Entonces mira que en ese punto, o sea, en ese punto de hay una discusión si cerca eléctrica o cerca de Cuba, porque nosotros nos podemos olvidar algo de eso. Una cosa es que lo que pensemos nosotros, tengamos nosotros, otra cosa es lo que diga el dueño, porque el dueño pues entre más puede ahorrar, entonces él dice, venga, pero es que yo tengo una finca con cerca de Cuba y me está costando tanto y tengo esta con cerca eléctrica. Nosotros, por ejemplo, el volcán, que es Portugal de Piedras, estaba diseñado en cerca eléctrica y está todo volteando otra vez a Cuba. ¿Verdad? Yo le voy a ser sincero, con cerca de púa para mí, pues de pronto yo no he tenido la experiencia de manejar una finca de 900 y pico, pero para mí es más sencillo manejar una finca en eléctrica, porque es diseño, es diseño. En la lechería uno hace los callejones, ¿cierto? Lechería y no vale. Los callejones y con la cinta eléctrica pues va dividiendo y el ganado está hoy acá y más tarde pasa acá y así. No, y Yo pienso que eso es diseño más que... Y por lo general en una lechería siempre va a haber más personal que en una hacienda grande. En un vaquero, ¿para cuántas veces? Digámoslo así. 2 vaqueros por 1000. Mientras que en una lechería son 100 animales, mínimo hay 2 o 3 personas. No, pero vuelvo y le digo, eso es diseño, para mí, en mi concepto, como técnico se lo digo, para mí es diseño de la cerca eléctrica, porque la cerca eléctrica tiene, usted nomás necesita habilitar la madre y usted puede aislar todos los potreros si usted quiere y dejar el último potrero con energía conectado a la casa y ya, no más, si yo quiero. Entonces eso vale el diseño. ¿Por qué? Porque es que en una cerca eléctrica a usted le permite tener, usted no tiene que templar tanto, entonces usted le permite tener, uno, la posteadora más lejos, primero. Segundo,
pues si usted tiene energía, tiene que ver pues con un toro, se le pasó o tienen los animales ahí, hay uno con otro pues y los toros van a pelear y le van a Por reventar. ejemplo, en el caso de la ceba, que hablan mucho, y hay una, pues una cuestión ahí si de capar o no capar por manejo. Por eso. Nosotros no capamos, son todos toros. Enteros, ajá. Cuando Eso dificulta el manejo. descabezamos, porque nosotros hacemos un proceso y entonces descabezamos los animales estos de 450 para acá. El primer día. No, yo no he visto el por allá. ¿Están escuchando? Qué pena, ¿están escuchando? Sí, estamos bien. Por ejemplo, nosotros okay. En el caso, porque nosotros Sí. vivimos, en el caso del Vesubio, de pronto tenemos la oportunidad de conocerlo, nosotros descabezamos con una ceba. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Descabezamos, por ejemplo, hoy, el ganado se va por potrero. Como son individuos nuevos que no se conocen, Pelean. siempre cogen uno que es el más bobito del paseo y comienzan y se le van todos. Y ese lo joden hasta que rompe. Ajá. Entonces, nosotros nos pasó que en la cerca eléctrica, cuando se siente atacado uno, ya no importa de la cerca eléctrica. Y entonces daña 3, 4. Sí, eso sí pasa. Que Por manejo, pues. Pues cuando hay animales que se encuentran así, generalmente hay conflictos. Por ejemplo, Ahí lo que se nosotros recomienda trabajamos en lechería, y en la es que lechería ellos... La cerca eléctrica no ha funcionado muy bien. Ahí lo que hay que buscar es que los animales se conozcan. Y por ejemplo, la ganadería regenerativa que habla tanto Rubén, funciona con cerca generalmente eléctrica, eso no funciona con cerca. O sea, cuando usted le va llevando las franjas de alimentación a los animales es con cerca eléctrica. Lo que pasa es que hacen lotes, pues tratan de que los animales se conozcan por lo menos en algún sector y no los presentan en el potrero porque ahí sí puede generar Por el ejemplo, conflicto. en la CBC, yo estaba contando ahorita que hizo Aislamiento. un aislamiento, Ajá. ellos pusieron Púa. todo el material de cerca eléctrica Ah, cerca eléctrica, ok. y no volvieron porque les quedó muy difícil los ganados. Es que por lo menos nosotros aquí se desteta, se hace un lote de machos y esos machos van juntos y así estén toretes todos juntos y no pelean. Claro, pero eso es manejo. Sí, es manejo. Es manejo, sí, la Todo cerca manejo. eléctrica. Y el cerca eléctrica es manejo. Si usted tiene una cerca eléctrica bien manejada y facilita las cosas, pues para mí facilita las cosas. Porque es que la cerca de púa también tiene el problema de que a veces, o por lo menos en lechería, Daño. fue pucha, una teta dañada vale mucha plata, una mastitis, una teta cortada. Y no solamente en vacas de cría, hablemos de que el animal se cortó, se engusanó, fuera de eso es más fácil el trabajo. ¿Implica mayor gasto al inicio? Claro, y es al inicio, pero a usted le dura mucho más cercado con eléctrica en mi concepto. No, hay una experiencia de Caquetá donde hablan no de 3 varillas topper web o por la tierra, sino 6 por impulsor. Y el golpe más potente, hay más respeto hacia la cerca eléctrica. Y un concepto que hay en ganadería, independientemente del modelo que haya, es que dividir y multiplicar. O sea, entre más Sí, señor. de ponerlos en una finca, pues mayor es la capacidad. Y eso es muy duro lograr con cerca de púa. Sí, Esas divisiones, esas divisiones son muy duras. Entonces, si yo las logro hacer es con eléctrica, porque es que la eléctrica me permite armar y quitar. Si me entiende, más fácil, más práctico, porque yo lo hago con aislador, con varilla. La de púa no se presta para eso. La de púa no se presta para eso, de acuerdo. Que la de púa me parece pues la herramienta que hay que usar y de acuerdo, si le funciona a esa, pues yo no le puedo entrar a discutir si No, y que si tampoco lo puede hacer uno desde el punto de vista ya, porque el dueño dice que no, pues no. No, y si de todas maneras le tiró costos, pero si yo voy a eso, por ejemplo, en cerca de púa muchas veces, bueno, no sé si usted utilice mucho o no, ahorita vamos a hablar de las cercas vivas. ¿Cuánto vale una cerca? ¿Cuánto vale un estacón? Vale un poco de plata, ¿cierto? ¿Y cuánto en ganadería de leche y en cerca eléctrica yo utilizo mucho, me ayudo mucho, me puedo ayudar mucho con las cercas vivas, con los árboles y demás? ¿Cuánto vale un estacón? Vale 8.000 pesos. ¿Y cuánto me vale cortar una rama de matarratón y que pegue, pues? Eso, ¿y cuánto me dura? ¿Sí? Mucho tiempo, ¿sí? Y bueno, eso el mataratón sirve como un alimento que cuando ya se pega se puede cortar y ayudarle al ganado cuando está el pasto como duro. Ah, sí, ahorita vamos a hablar de lo pastoral, y no que estoy un poquito pegado aquí en el tema, pero entonces vamos a avanzar. Entonces, súper importante diseñar, y en el diseño ¿qué van? Las rotaciones. Entonces hay que hacer bien las rotaciones, hay que planificar lo que dice Jacinto, me gusta ahora sí, dividir es multiplicar en ganadería. Entre más potreros tengo, las ocupaciones sean más cortas, vuelvo y les digo, si yo tengo potreros de mediodía, en lechería eso es lo que se ve, en ganadería regenerativa se ven 5, 6, 7, hay pastores con los animales. Cambios de 7 veces en el día, ¿sí? Ideal, 4 o 5 cambios en el día. ¿Qué hago yo con eso? Busco que los animales tengan una oferta forrajera todo el día fresca, ¿sí me entienden? Entonces, así que hago, maximizo el consumo. Eso también genera, hay un tema en pastoreo que se llama púa.
pastoreo de ultra alta densidad o pastoreo de alta densidad. Presiono los animales para que coman lo que se encuentren. Y eso genera que los animales empiecen a comer incluso arbences, ¿sí? Pero ¿cómo los presiono? Con cerca eléctrica, con cerca de púa no. Porque yo como les voy a mover una cerca de púa, no sé, 10, 20 metros, no muy berraco. En cambio con una cinta yo ya las puedo mover, ¿sí me entiende? O si tengo divisiones ya es diferente. Sí, señor. Ahora si usted hace la rotación, la hace con la redondilla, mejor todavía, mejor para manejar. Con la redondilla radial, un potrero radial. La redondilla que usted hace una bola así, Ajá. grande, y saca potreros. Ah, radial. Entonces, todo O sea, va a quedar hace una rotación radial, como una torta. Una torta o una pizza, sí. Si es una pizza, eso es una rotación radial. Bueno, hay varios tipos de rotación. Queda mejor. Eso Oye, dependiendo, con el pasto dura más, ¿no? yo tengo que partir del diseño que tengo aquí en el mapa, ¿no? O sea, el diseño que yo tengo en mi finca, ¿cómo es? Puede que sea cuadrada, puede que sea redonda, puede que sea de un triángulo. De acuerdo a eso, lo ideal es hacer potreros más o menos del mismo tamaño. Entonces, ¿cómo los parto yo del mismo tamaño? Pues le toca irse al plano, porque usted a ojo le queda muy berraco. Y empezar a hacer matemática ahí es berraco. Venga que ustedes están como con hambre ya. Seguimos. Entonces, debido a todo lo que les acabo de decir del cambio climático, de que la ganadería era acusada del cambio climático, ya les dije que los árboles captan carbono, ¿no? Entonces se crean los sistemas hidropastoriles y la agroforestería como un método para captar carbono, ¿cierto? Como un método para que la ganadería sea sostenible, y pues dentro de esos aspectos hay varios enfoques. Entonces ya estamos hablando de diversificación, o sea que no solamente haya ganadería, yo puedo tener ganadería, puedo tener abejas, puedo tener cerdos con ganado. No sé si han escuchado la facenda, un sistema productivo donde utilizan el estiércol del bovino, el estiércol de los cerdos, fertilizan maíz y ese maíz va para silo y va para alimentar también los mismos cerdos en el llano. Tienen modelos de 1000 y pico hectáreas donde tienen 200 o 300 hectáreas de maíz, fertilizan con el mismo estiércol de los cerdos y de los bovinos, produciendo maíz para ellos, para su autoabastecimiento. Ahí disminuyen el costo de producción de maíz y lo que utilizan es utilizar bien los residuos que ellos tienen para fertilizar. Eso es lo que utilizan, ¿sí? Pero entonces, hablando de agroforestería, yo puedo utilizar aquí cualquier tipo de árbol. O sea, cuando yo hablo de sistemas silvopastoriles, yo puedo utilizar árboles frutales, yo puedo utilizar árboles maderables, yo puedo utilizar árboles nativos, puedo utilizar árboles que me sirvan como bancos de forraje para alimentar mis animales, ¿sí? Aquí lo importante que es, pues que el árbol se integre, ¿cierto? Y obviamente si el árbol es pastoreado, o sea, me sirve para ramoneo, el animal se lo come, pues me está brindando una fuente de nutrientes que no tiene el pasto. Generalmente los árboles aportan una cantidad de proteína mayor que el pasto. Entonces, cuando vamos a nutrición, que van a ver más adelante, nutrición y pasto y forrajes, normalmente, ¿cuál es la proteína de una pastura? ¿Quién me dice? ¿La proteína de la pastura? En porcentaje, sí. Entre el 8 y el 12. Entre el 8 y el 12. En tierra bien más alta, ¿no? Hay pasturas con más alto nivel de proteína, dependiendo de la pastura. Si hablo de una estrella, puedo estar hablando del 12, del 14, es un buen forraje. Si hablo de una braquiaria, es un poquito más bajito, 8, 10. Si hablo de una guinea, 10% de proteína, muy relativo dependiendo si fertilizo, el suelo, la irrigación. Entonces hablamos entre ¿cuánto fue? Entre 8 y 16. Bueno, si yo tengo humícolas o llaneros o pasto de llanera en el llano, 4. Puedo tener 4 o 3% de proteína, he escuchado yo, en pasto llanero. ¿Qué significa eso? Pues que el pasto no tiene casi proteína, ¿sí? En esos pastos hay que suplementar proteína, ¿sí? Entonces por eso de ahí surgieron las sales proteinadas o proteinizadas en Brasil. Se le agregaba nitrógeno proteico y no proteico a la dieta, a la sal, para que hubiera mayor consumo de nitrógeno, porque el pasto no suplía la necesidad, no cumplía la necesidad, ¿de acuerdo? Entonces, a lo que voy es que, listo, hablamos del 4 al 16. Cuando yo le hablo, las leguminosas y los árboles por lo menos tienen por encima del 18. Entonces hay unas que tienen el 22, 24, 25, 26, el 30, las leguminosas. Las leguminosas tienen otra ventaja, que fijan nitrógeno. Entonces a través de algunos microorganismos en su raíz, fijan nitrógeno al suelo y le aportan nitrógeno al suelo. Hay un árbol en Quemabrío que se llama aliso. Y cuando yo incorporo un arreglo silvopastoril con aliso, de más o menos un arreglo de 4 por 4 metros cada árbol, se dice que esos alisos aportan más o menos 700 kilos de nitrógeno por hectárea, ¿sí? Entonces una forma de aportarle nitrógeno al suelo como a través de árboles, ¿sí?
Entonces los árboles tienen muchos otros beneficios, dan sombra, bienestar, biodiversidad y me sirven para que el animal se los coma. Entonces por eso ustedes ven que a la vaca le gusta el matarratón o no. Les gusta el matarratón, les gustan las vainas de samán, les gusta, a veces comen las hojitas del samán. ¿Qué otra planta comen aquí? El guásimo, quierabarrigo, morera, las acacias, las leucaenas que nacen a veces por ahí también. Hay mucha gente que dispersa las semillas en la sal. En la sal o la junta con un poquito de melaza y se la echa al animal, el animal se las come, defeca y nace, a veces nacen algunas leguminosas así. El ganado mismo riega la semilla, lo que come el cadillo, también se lo come el ganado y lo riega, ¿sí? Esas son leguminosas que hay que le aportan un equilibrio pues como al sistema. Entonces, amiga, yo veo aquí, tengo esta diapositiva pero me pasó. Bueno, este era un tema que iba a hablar aquí, pero bueno, se me adelantó, lo meto aquí de una vez. El uso de recursos genéticos adaptados es importante tenerlo en cuenta, no solamente las razas criollas, aquí el Sinuano, Lucerna, Velázquez, Bon, Chino Santanderiano, Artón del Valle, tenemos razas criollas que están adaptadas, llevan 400, 500 años de evolución. ¿Cuál es la principal ventaja de estas razas? Su adaptación al medio, ¿sí? Tenemos muchos problemas con ellos, en parte que nosotros no somos juiciosos con datos, y Jacinto lleva algunos datos que pues, la verdad son muy normales, pero en general son datos, lleva datos porque no todo el mundo lleva datos, ¿cierto? Lleva datos de algunas ganaderías y si uno los ve, realmente los números no son superiores a la ganadería, no gustan, ¿sí? Pero fundamentalmente queda aquí un recurso de adaptación que podemos utilizar en algún momento porque también aparte de estas razas criollas tenemos los equinos que se adaptan muy bien, ¿cierto? Entonces, para nadie es una mentira que la raza que mejor se adapta y el número mayor de animales en el país es de Brahma, ¿cierto? ¿Y por qué? Pues porque se adapta, ¿sí? Porque se adapta bien, que ahorita hay nuevos índicos, entonces Cindy, Nelore, hay otras razas, Gir, buscando diferentes afinidades. Pero también les quiero comentar que hay una cosa. Hace poquito estuvimos en la gira Tenca ganadera de Fedegan en el llano y vimos una ganadería que me pareció muy interesante porque no es a base de criollos, sino a base de, que esto es un recurso importante que tenemos, sino a base de Brahman, y la línea genética se llama Brahman verde. ¿Verde? Verde. Entonces, uy, pues pucha, vamos a ver los Brahman verde. Los Brahman verde, entonces no falta el que diga, ¿es que son verdes o qué? Y entonces la discusión comenzó allí, pero cuando vimos, esa ganadería tiene menos de 8 años de fundada, 8 o 10 años. ¿Y cómo se fundó? Yo no sé si ustedes sepan que Asoceu, de pronto Jason sabe, Asoceu tiene unas pruebas de desempeño, ¿sí? ¿Sí las ha visto o no? No. Tiene unas pruebas de desempeño donde usted como ganadero envía a sus animales allá, son testeados, o sea, 20 toretes, 2 suyos, 2 suyos, 2 suyos, 2 suyos, 2 suyos, toretes y hembras. Las ponen en las mismas condiciones, con la misma sal normal, pasto, y las pesan periódicamente a ver cuánto se ganan de peso, en pasto. Es una prueba que hacen generalmente en Agrosavia, en los llanos orientales. Y la hacen con las ganaderías Brahman que quieren entrar en esa competencia. A la final se subastan los animales, ¿sí? Pero entonces, ¿cómo se creó esa ganadería? En base a los animales que tuvieron mejor desempeño en esa prueba de pastoreo, cogieron y compraron las 10 mejores hembras. ¡Pum! Venga para acá, son mías. Y comenzaron a buscar animales con buenas pruebas de desempeño en pastoreo para cruzarlas con esas vacas. Ellos hoy en día, en pastoreo solamente y con sal, en los llanos orientales, la última vez que, en el último concurso que quedaron de segundos, póngale más o menos cuánto se ganaron, cuál fue la ganancia diaria de peso de 2 toretes que se mandaron a la prueba. ¿En el llano? En el llano. 400. 450 pesos. Eso sería el promedio, no. 700, ¿qué? Más. Sí. ¿Pero de cuántos animales? Solo 2. Ah, no, 2, por ahí 1500. No. Solo pasto y sal. En el llano. Sí, pero 2. Estás hablando de 2. Ah, no, individualmente. Sí, uno, pues 1500. No, tanto no. 914 fue el promedio de los dos. Quedaron de segundos. En pruebas de pastoreo, ganancias reales de peso medidas por Agrosavia. O sea, puede que sea el carretazo que no diga, pues pucha, no sé si sea cierto o no, llevan más de 9, 10 concursos anuales de pruebas de desempeño, pero ellos están obteniendo en esos terrenos 900 gramos de torete, que para pastoreo... ¿Pero promedio? No, de los individuos. No, lo que pasa es que así es más fácil porque el individuo es
Claro, Pero la pero es que... pasada que usted tiene 100 y yo no tengo nada, primero los 50. Claro, pero entonces, ¿a qué voy? No, yo entiendo eso. Una cosa es el individuo y otra cosa es la población. Ajá. Pero en base a ese individuo que se selecciona es que hay mejoramiento. ¿Sí me entiende? Si yo selecciono animales que tienen... Claro, es que ese es el reproductor. Así de sencillo. Y la selección la hacen basada en parámetros productivos, no la hacen solo en ganancia de peso, sino que las hijas o las hembras que seleccionan para la cría en esa ganadería tienen que tener edad corta al primer servicio, tienen que tener edad, mejor dicho, la hembra para seleccionarse después del tercer parto se selecciona, después de conocerle 3 crías y conocerle cuál es el peso al destete de sus 3 crías, después de saber cuáles son los datos productivos y después de eso dicen esta hembra nos sirve o no para seleccionarla, para multiplicarla o no. Así es simple, y si no lo pasan al comercial. Porque hay un mejoramiento genético, no en pista, o sea, ellos no van a pista, solamente potrero. Eso es lo mejor, usted mismo irá haciendo su reporte. Claro, entonces vea que a nosotros nos están metiendo hoy, o nos están metiendo no, hoy no, por números en el no suena mucho, porque tiene sus planes de desempeño, pero vea que ya hay gente en el llano, que le estoy diciendo que en el llano no es que vean los mejores sueldos tampoco, ni las mejores pastelas. No, siempre se ha hablado mal del llano. Y siempre ha hablado mal de llano, y de hecho usted vaya y a usted le dicen 500 gramos. ¿Cómo ganó 500 gramos? Ah, allá lo gana con sal proteinizada, con buena Ganando pastura, 250 gramos normal. Sí, no, y normales son 200, y es más, esa gente en invierno las ganancias son menos 100 y en verano también. O sea, ellos cuando están bien ganan peso, pero tienen épocas del año donde la producción se va a pico, ¿sí? Pero entonces lo que voy es que es un mejoramiento genético basado en selección, porque comienzan a seleccionar los individuos que tienen un buen desempeño en pastoreo. ¿Sí me hago entender? Entonces, ¿qué es lo que deberíamos de hacer nosotros? Pero nosotros nos hemos metido, nos encanta el tema comercial, la más bonita, la más gorda de establo, es que vea, uff, qué animal tan bonito, qué animal tan bello, pero en números es el que reproducimos. Ah, que es de García Bajo, que es de, no estoy hablando mal de García Bajo, ¿no? Pero que es de la Vitoriana, que es de, no sé, de la Ponderosa, ese es el mejor reproductor, porque son los que ganan en pista. ¿Es cierto o no? El más bonito, el que da más calzón, así ese es el mejor. Pero en desempeño, el mejor es el que comporta mejor en pastoreo. ¿Sí? Más rendimiento, no así sea más bonito. Que debería medirse así. Aquí, ahí, mira qué pena un momentico, ahí para pasar rápido. Esto ya listo. Entonces, en cuanto a los sistemas silvopastoriles, simplemente los sistemas silvopastoriles son el conjunto de tener árboles y pasto, y básicamente se habla de, hay 3 arreglos básicos. Pero ahorita les voy a dejar un videito al final. El sistema silvopastoril intensivo, que es cuando yo tengo más de 3000 árboles o arbustos por hectárea combinados con la pastura. O sea, árboles y pasto de sistema silvopastoril. ¿Sí? De acuerdo. Silvopastoreo. Cuando yo le meto más de 3000 árboles por hectárea es intensivo. ¿Sí? Hay otro que se llama árboles dispersos. Con más de 25 o 30 árboles, hablábamos de por qué los 20 más o menos. Por hectárea yo ya tengo un sistema silvopastoril de árboles dispersos, 25 o 30 árboles por hectárea. ¿Cómo llego a este otro arreglo? Por medio, por ejemplo, de la ganadería regenerativa. Es una buena herramienta para llegar acá, porque eso nos permite dejar que las semillas que hay en terreno se expresen, crezcan, y voy dejando algunas semillas, algunos árboles en potrero. ¿Listo? El otro arreglo que hay, que aquí se me perdió, es cercas vivas. Todos sabemos que una cerca viva, ¿no? Una cerca pues con finga, una cerca con matarratón, eso es una cerca viva. Y es muy buena herramienta porque pues nos ahorra, ahorita hacíamos la cuenta, ¿no? ¿Cuánto vale el estacón? ¿Y cuánto dura el estacón? Usted hace la cerca viva y ese palo ya le da para sembrar otro estacón y algo. ¿Cuánto le dura un estacón, Jason? 3 años, sí, muy depende de que sigue. Sí, el estacón puede durar años, pero si se le montó justamente, le tira un animal por ahí y lo parte, y que el estacón. Hay que dar el estacón. ¿Y cuánto dura la cerca viva? Mucho tiempo, ¿cierto? Entonces, una... Después de que pegue y se meta ratón, bueno, eso dura hasta que lo mochen, hasta que uno lo... Puede durar mucho un matarratón, y que nos sirve, nos aporta también forraje para los animales, sombra. Obviamente si pues, yo lo puedo, ojalá lo pudiera poner cada 3 mesecitos, él también me hace un aporte, pues ahí lo puedo cosechar para los animales, ideal. Y pues me puede brindar semilla para sembrar el resto de la finca, ¿no? Otro aspecto aquí que les quiero mencionar, entonces pues aquí no se ve bien lamentablemente, pero las especies que hay en sistemas silvopastoriles. Y ahorita pues les voy a hacer énfasis con eso en un video.
básicamente la recomendación, utiliza las que adaptas en la zona, ¿sí? Entonces la que está en mi zona, la que se me adapta en la zona, es la que yo veo, la que ya tengo, pues a eso hago referencia. O sea, implementar a veces una especie nueva porque me dicen que es muy buena. No, primero probemos el campo, miremos a ver cómo se comporta para poderla desempeñar. Los eucaliptos, ¿Qué pasa con los eucaliptos? que dicen que resecan mucho la tierra y bueno. Es una teoría, pero yo creo que más que resecar la tierra, lo que pasa es que en esos cultivos de eucalipto utilizan glifosato, ¿saben? No, pero por decir, en esos sistemas silvopastoriles Funcionan, hay muchos eucaliptos. Si no, el eucalipto me seca la tierra, me seca las aguas. El eucalipto es un árbol de rápido crecimiento, por lo tanto tiene una alta demanda de nutrientes y de agua. Pero hasta dónde es cierto todo lo que dice. No, es verdad que dice, extraes agua 7 años seguidos y se regula. La parrilla y vuelve y la regula. Yo lo traje una discusión al respecto con un ingeniero forestal sobre los eucaliptos, pues buscando una respuesta a la pregunta que usted me hace. Y él me decía, vea, yo siembro pinos, eucaliptos, yo tengo un predio que lo dedico a sembrar porque para mí eso es lo que yo sé y para mí eso es rentable. Y él me decía que para él, técnicamente, eso es un mito. ¿Sí me entiende? Que eso no es tanto verdad. Lo que pasa es que debajo de los cultivos uno no cree, pero eso fumigan con glifosato. Y ya hemos hablado que el glifosato, ¿qué pasa? Pues el glifosato acaba con muchas cosas, después crece la maleza y afecta al suelo. Entonces, debajo de esos cultivos... Es más, la gente que vive en esas zonas pineras y en esas zonas forestales se queja porque contaminan las aguas y generan efectos nocivos las pineras y las siembras. No por el mismo árbol, sino por el manejo que le damos. Entonces, ahorita les hago énfasis de pronto en algunas especies, pero algunas especies destacan ahí. Matarratón, morera, botón de oro. ¿Sí conocen el botón de oro o no? Ahorita vamos a hablar del botón de oro, la leucaena también. Una especie muy usada porque tolera muy bien el pastoreo y tiene muy buen nivel de proteína. Los quiero dejar con esta imagencita. Esto básicamente es un correo etológico. ¿Saben qué es etológico? O sea, que va acorde al comportamiento de los animales. Es decir, piensa en el comportamiento de los animales para el diseño. Generalmente los animales se desenvuelven mejor en corrales circulares, tienen mejor desempeño y se desplazan mejor. Y lo otro es que este corral está diseñado con árboles, o sea, para que nunca se acabe. Fuera de eso, con llantas, entonces dan la sugerencia de hacerlo con llantas. Si han visto los corrales que sacan de las llantas, sacan los listones. Lo mismo se pretende utilizar árboles como soportes para esas llantas o para los estacones o para las tablas, el embaretado que se use. Pero miremos que podemos hacer, me parece una idea muy interesante, con las herramientas que hay en África, con árboles y demás, podemos utilizar y comenzar a trabajar un corral de trabajo que nos va a durar mucho tiempo y sin deteriorar mucho el medio ambiente, antes cuidándolo. Voy a dejarles esta evaluacióncita aquí para que ustedes se hagan esta autoevaluación después de la capacitación y les muestro un videito y acabamos. Entonces, preguntas, dudas, inquietudes, hasta ahí. Entonces, Andrés, ¿será que de pronto puedes devolver la anterior diapositiva un momento para ver la imagen? Claro. Voy a repartir aquí una cosita y alisten pues una hojita para que hagamos la autoevaluación. No, si usted la mete ahí, ¿cómo hacemos? Y en este llamado a lista no lo compartió el enlace. ¿No me decía ahora? ¿Listo? ¿Puedo pasar hacia adelante? Sí, señor, muchas gracias. Bueno, con mucho gusto. Entonces vamos a hacer aquí la autoevaluación. Entonces la primera pregunta es para que la respondan. El que haga pues la primera tarea, a los que están presenciales, entregamos un librito de este libro del CIPAF y sí, aquí también está FEDEGAN porque esto fue del Proyecto Nacional de Ganadería Sostenible. Es árboles nativos para predios ganaderos, especies focales del proyecto de ganadería colombiana sostenible. Entonces habla sobre algunas especies, es bonito, tiene ilustraciones bonitas, habla de las especies que pueden usar y demás. Pero entonces, la primera pregunta,
En la empresa ganadera, ¿cómo sería el manejo óptimo de la relación suelo-planta-animal en términos de sostenibilidad? O sea, ¿qué habría que hacer? Pronto plantear alguna estrategia allí para mejorar el tema suelo-planta-animal y ese equilibrio que debe haber entre ellos. ¿Cómo pueden afectar las condiciones agroecosistémicas la producción ganadera en su explotación? O sea, las condiciones del clima, el ecosistema y la situación que hay en el predio, ¿cómo puede afectar la producción ganadera? Tercero, ¿cuáles son las estrategias para organizar y mantener un sistema ganadero sostenible de producción? Entonces, ¿cuáles son las estrategias para organizarlo y mantenerlo? Cuarto, ¿en qué forma se realiza una gestión ambiental adecuada en la empresa ganadera? ¿Cómo lo haría? Sí, entonces le dejo las preguntitas para que la respondan. De verdad, el que primero lo haga le obsequio ese librito. Voy a dejarlo ahí 5 minuticos para poner un videito que me parece chévere, para que concluyamos. Párese y se estira mientras tanto y quiere. Una vacante, una amiga se quejaba de verano que acabó con la... La ganadería colombiana ha tenido prácticas poco productivas Bluetooth mode.